Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en este episodio 10 de la segunda temporada, en donde hemos tenido la oportunidad de hablar de salud mental. Y para continuar con estos temas y profundizar en la palabra acerca de todo esto, hoy tengo a una amiga que es psicóloga, madre de 2 niñas y también que tiene una pasión por todos los temas de servir, acción social. Ahora, antes de iniciar, tuve la oportunidad de hablar acerca de una experiencia muy bonita que ella pudo tener hace unos años. Y bueno, antes de seguir hablando de ella, yo quiero que le demos la bienvenida, y es Natalia Barrantes, miembro de nuestra Casa Vida Abundante. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, David. Un placer de verdad estar aquí con ustedes y tratar un tema tan importante, ¿cierto? Así es. El perfeccionismo. Así es. Y antes de iniciar con el tema, quiero que me cuente un poquito de esa experiencia de la que yo le estaba hablando ahora a mis amigos de Conversaciones de Vida, que yo creo que poca gente conoce aquí en la iglesia esa faceta suya. Y es que usted fue payasita. Exacto, sí. Y los que son con más trayectoria aquí en la iglesia se van a acordar de mí porque yo era la payasita con una peluca anaranjada, colocha, muy llamativa. O sea, no iba a pasar desapercibida. Qué lindo, qué lindo. Sí, participé en Hospizonrisa como payaso de hospital por varios años y fue una gran experiencia a nivel de vida y a nivel también personal. Claro. Porque requiere de mucho compromiso, requiere de mucho manejo de emociones, manejo de duelo también, requiere de hacer un aprendizaje en medio de situaciones difíciles y de crisis, pero pues gracias a Dios tuve esa oportunidad y también el tiempo que estuve lo disfruté al máximo, aprendí muchísimo y también estoy agradecida en la pausa que hice porque las pausas son necesarias. Qué lindo y qué privilegio tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Hablando de un tema que yo creo que nos involucra a todos. Exacto. Porque el perfeccionismo a veces nos paraliza, a veces nos llena de ansiedad, a veces nos desenfoca y nos hace tener una cosmovisión acerca de Dios y de nosotros equivocada. Pero antes de profundizar necesitamos entender bien qué es el perfeccionismo. ¿Cómo definiría usted, Natalia, el perfeccionismo? Bueno, el perfeccionismo se puede ver desde 2 perspectivas. Desde la connotación contemporánea es el que es impecable, el que es sin errores, ¿verdad? El que no falla. Pero desde la posición bíblica es el tener esa madurez, el llegar a esa plenitud. Claro. Exacto. Y desde el aspecto contemporáneo, en el cual usted dice que tiene que ver con ser impecable, no tener mancha, ¿eso puede ser bueno o puede ser negativo? Eso es negativo, porque es una presión. Tenés que, yo no puedo permitir ser perfecta en un mundo tan imperfecto. Y los que tratan de ser perfectos viven una constante de necesitar la aprobación de los demás y no se permiten equivocarse, inclusive hasta retrasan proyectos por miedo a equivocarse. Ellos tienen que estar muy seguros de lo que van a hacer, de que van a ganar, pero no siempre se gana. Y también tenemos que tener claro que de los errores se aprende, los errores son grandes maestros. Entonces, si lo vemos desde la parte de la connotación contemporánea, imagínate que no podríamos decir que es una vida en pecado, porque no estamos dándole al Señor el lugar que Él merece. Claro. La confianza en Él, ¿verdad? Sino que las personas que realizan eso tienen una confianza en sí mismos y en nadie más. Claro. Sí, yo creo que eso, como lo hablábamos al inicio, nos paraliza. Exacto. Nos paraliza de poder cumplir inclusive el propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy en Facebook me aparecía el recuerdo de que se cumple 1 año de del primer segmento virtual de Vida Abundante. Y aquí tengo a 2 personas que estuvieron desde el día 1, a Cristian y a Daniel,
Y pensándolo bien, nosotros no estábamos listos para hacer las cosas perfectas. O sea, para poder hacer un video perfecto, ni mucho menos. De hecho, tuvimos errores. En esa primera hubo errores a la hora de grabar, hubo errores al momento de subirlo a las plataformas digitales porque el internet no daba. Pero a veces nos pasa que tal vez nunca hubiéramos hecho eso si hubiéramos esperado el momento perfecto. Exacto. Y a mí me gustaría que profundicemos en eso. ¿Cómo a veces el perfeccionismo nos detiene a cumplir el propósito? ¿Alguna vez le pasó, Natalia? Bueno, yo creo que hay ciertas, en lo personal, así pasar, yo creo que uno cree con ese error de que, sobre todo en la vida cristiana, que uno no puede cometer errores, Claro. pero uno los comete. Entonces, después de cometerlos viene la culpabilidad. Y la culpabilidad después viene también el creerse que te están señalando socialmente cuando no es así. Y como te decía, no podemos pretender ser perfectos en un mundo tan imperfecto. A mí lo que me parece es que usted quiera ser muy disciplinado, que usted quiera exigirse más en lo que usted hace, y si eso usted lo hace feliz, pero no compromete su estado emocional, entonces está bien. Pero en el momento en que usted se siente un fracasado porque no logró lo que quería, entonces estamos hablando que estás mal. Lo que pasa, David, es que hay personas que ni siquiera se dan cuenta que tienen eso. Claro, y yo creo que, vamos a ver, vivimos en un tiempo en el cual las redes sociales van a estar siempre como jueces. Claro. O sea, viendo qué hago bien, qué hago mal, ¿verdad? ¿Cómo las redes sociales pueden afectar en ese proceso? Y cómo caemos en el juego también, porque discutir en una red social con alguien que ni siquiera sabemos quién es la persona y qué historia tiene, eso es perder el tiempo. Claro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pues llegar a esa madurez y saber que esa madurez requiere de que usted esté consciente de que usted puede equivocarse, pero el problema no está en equivocarse, el problema es permanecer en el error. El problema es no permitir que otras personas me reflejen ese error, el no buscar ayuda. Mira, es interesante porque hay personas que se dan cuenta que tienen una situación X cuando van a psicoterapia o cuando van a consejería o cuando realmente escuchan a alguien en su entorno que se los digan. Pero las personas que son extremadamente perfeccionistas ni siquiera permiten que usted les diga en qué están fallando. Claro. Porque ellos no pueden admitir que están fallando. Ellos necesitan siempre la aprobación de los demás. Sin embargo, imagínense que no podemos caer tampoco en ser tan serviciales. Y hay personas que todavía no conocen la gran importancia de la palabra no. El no te marca un límite para vos y para los demás. Y hay personas que por miedo a no fallar con los demás siempre son complacientes y siempre están disponibles cuando a veces no es posible hacerlo. Claro. Sí, yo creo que hay que tener esa capacidad de aprender cuándo sí, cuándo no y cuándo tal vez necesito vivir un proceso para poder decir sí, pero también no dejar que el no tener un entorno perfecto, porque usted lo mencionaba, no vivimos en un mundo imperfecto, me imposibilite poder hacer esas cosas para las cuales yo nací. Usted ahora hablaba acerca de Hospizonrisas, ¿verdad? Sí. Y esa experiencia de cuando usted fue payasita y todo. Y hay algo que me llamó mucho la atención que usted mencionaba ahora, cuando hablábamos antes de empezar el episodio, y era que usted no era una payasita profesional. No era. Y probablemente hubo un tiempo en mi vida en que tampoco era aquellas carcajadas. El entrar dentro del programa Hospizonrisas no solamente fue ayudar a los demás, sino es ayudarme a mí misma. Porque a pesar de que no era una payasa profesional, aprendí algunas técnicas que ellos usan y aprendí realmente el valor del payaso de hospital, que es un payaso realmente muy profesional, es un payaso que tiene que manejar mucho las emociones y que, como te decías, tiene que a veces hasta enfrentarse con la muerte dentro del hospital. Claro. Así que yo admiro muchísimo a los payasos de hospital, montones. Entonces, viendo esa experiencia
no se trataba tanto de que Natalia fuera la payasa perfecta, que ya lo sabía todo, sino yo creo que se trataba más bien de excelencia. Exacto, y de compromiso. Sí, ¿cómo podemos diferenciar el querer ser perfecto, de hacer las cosas perfectas, a hacer las cosas con compromiso y excelencia? Pues yo creo que con la madurez. Usted tiene que saber realmente quién es usted y qué límites tiene y qué obstáculos tiene. Siempre he dicho que todos tenemos que llevar nuestro propio proceso y que todos somos diferentes. El proceso que tú llevas no es el mismo que llevo yo. De acuerdo. Entonces, yo, a pesar que no era una payasa profesional, yo dije, lo voy a intentar, porque se vale intentarlo aunque no lo logremos, claro. pero por lo menos decir, lo intenté. Y en eso nunca llegué a ser la gran payasa profesional, pero entendí que en medio del hospital y del personal de médico, administrativo, padres y niños enfermos, no solamente se necesitaba aquel payaso feliz y juguetón y todo, a veces simplemente se necesitaba el payaso que te mirara y que te hablara con amor. Y eso no tenés que ser un gran payaso profesional para hacerlo. Entonces, ahí fue donde entendí y le doy gracias también a la directora del programa Hospice Sonrisas por darnos la oportunidad a los que no somos payasos profesionales en poder compartir esas experiencias y aprender. Porque no solamente se aprende de los payasos, los grandes maestros en esto son los niños. Wow. Porque los niños son los que nos enseñan a ser el payaso de hospital. Claro, yo creo que aquí hay algo muy importante. Usted me mencionaba, la directora fue la que me dio la oportunidad a pesar de no ser profesional. Yo creo que Dios es así con nosotros. Nos da la oportunidad de servirle, nos da la oportunidad de estar en lugares donde uno dice, pero Dios, yo no tengo ni la experiencia, ni soy el más capacitado de todos para estar aquí, pero creo que el Señor es como esa directora. Definitivo, porque recordá que Dios quiere que desarrollemos todo nuestro potencial. Claro. Y en medio de esto encontramos hasta para lo cual Dios los dones que Dios nos dio, ¿verdad? De acuerdo. A mí me encantaría, por ejemplo, cantar, pero yo soy consciente, no tengo la voz, pero puedo ser bien en otras áreas, en consejería o en otras. Aquí lo importante, David, es que usted se dé cuenta que usted como persona vale muchísimo. Sí. Y que Dios lo ama demasiado. El verdadero Dios te ama, a pesar de que no eres perfecto, porque Dios no busca que seamos perfectos. A Dios no le interesa que seamos perfectos, porque Dios sabe muy bien que estamos en un mundo imperfecto, entonces no va a pretender que seamos perfectos. Claro. Lo que Él busca es que seamos maduros, que podamos vivir en plenitud. Es una palabra sumamente poderosa, vivir en plenitud. Claro. Vivir bien con lo que yo tengo, con lo que he hecho y con lo que no he hecho, sin culpabilidad. Wow. Yo creo que, vamos a ver, Dios quiere de nosotros excelencia y compromiso, como lo mencionaba usted. Exacto. Y en ese proceso de que nosotros nos comprometemos y queremos hacer las cosas con excelencia, con eficacia, Él va perfeccionando nuestra vida, nuestra salud mental, nuestras emociones, nuestros dones, talentos. Pero aquí es donde, y me gustaría profundizar en esto, aquí es donde cambiamos de perspectiva. Creo que la perfección nos hace creer que es por nuestra capacidad. Y no, todo se lo debemos a Dios, ¿verdad? Claro. Pero aquí, como te decía, tenemos que intentar. Lo más importante es también lo que yo siempre he dicho, tenemos que cuidar la infancia. Sí. David, definitivamente, si queremos adultos sanos, tenemos que cuidar a los niños, ¿verdad? Claro. No podemos condicionar a los niños el amor por los logros que ellos tengan, definitivamente no. Yo siempre le he dicho, por ejemplo, a mi hija, si eres primer promedio de la clase, pues obvio, voy a estar muy feliz, qué dicha, pero con que hagas todo tu esfuerzo y logres la nota que logres, pero que yo sepa que hagas tu esfuerzo y si necesitas ayuda, pídala. Claro. Yo voy a estar bien. O sea, no podemos exigir en ese sentido grandes notas, sobre todo en el año 2020, que fue un año totalmente retador para todas las personas. Claro. Entonces, realmente nos vino a cambiar la perspectiva y a reinventarnos en muchas áreas. Y está bien, ¿por qué no?
El mundo ha pasado muchas crisis. Una más nos da experiencia. Y aquí estamos. Yo creo que ahí hablamos de un tema y es la aceptación basada en logros. Correcto. Y creo que eso puede ser un problema. Y creemos que así es Dios, que Él va a aceptarnos por nuestros logros, cuando la Biblia nos enseña que es por gracia. Es por gracia y además es un papá. Y ese papá, con esa capacidad de amor que Él tiene y de justicia, sabe que nosotros vamos a equivocarnos, pero Él nos recuerda que está ahí, claro, a pesar de la equivocación. El problema no es caer en la equivocación, el problema es el que no lo reconozcas a Él y que te confíes en tus propias fuerzas cuando realmente tenemos que poner la confianza en Él. Claro. Porque hay momentos, David, en que por más títulos, y está demostrado que por más títulos que tenga una persona, hay personas que han terminado en malas situaciones. Entonces ahí no era la educación ni el mejor colegio que tuvo. Ahí es que la confianza no se depositó en realmente que tenía que depositarse, en el Señor. Y yo creo que aquí entra un tema importante, y es el hecho de que Dios tiene que ir, vamos a ver, no tenemos que buscar la perfección nosotros, sino tenemos que buscar que Dios vaya perfeccionando no solo nuestra área profesional, porque podemos ser grandes profesionales en el sentido de tener muchos títulos, intelectual, claro, experiencia y todo, pero si nuestra salud mental e inteligencia emocional está por los suelos, eso va a afectar nuestro rendimiento, que es como lo que estás mencionando. Por supuesto. Por ejemplo, en los niños se dan muchas situaciones y se llama de cuando los niños tienen trastornos en la infancia, hay que prestarles mucha atención, porque son cambios en sus emociones, son cambios en sus comportamientos. Claro. Entonces, si no prestamos esa atención, vamos a ver a niños en un futuro adultos enfermos. Y como te decía, el que la persona busque tanto la perfección desde lo contemporáneo que te decía, de lo impecable, lo de sin errores, vemos que están creciendo niños, el cual el mensaje que se les está dando es que te amo por tus notas, te amo porque eres el mejor en tal deporte, te amo por lo que sea, pero tenemos que saber que como papás también tenemos que amar cuando se equivocan, y es cuando más nos necesitan. De acuerdo. Entonces, pero ¿cómo logramos eso cuando hay papás enfermos? ¿Y qué hacer, Natalia, también cuando ya somos adultos que vivimos toda una vida creyendo que así eran las cosas? ¿Cómo poder sanar o cambiar esa perspectiva siendo adulto? Lo primero es saber que no es fácil. O sea, aquí no se trata de decir, vas al día siguiente, una semana vas a estar súper bien. No, no, porque como te digo, todos tenemos nuestro propio ritmo y nuestro propio proceso. Pero hay situaciones que no las percibimos, y a veces ni siquiera las personas que están en nuestro entorno más inmediato las perciben. A veces es alguien fuera de nuestro entorno que nos hace ver la situación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, reconocer que necesito ayuda, buscar la ayuda adecuada. Y cuando lo haces, también saber de que es un proceso y que va a llevar su tiempo, que todos tenemos un proceso y que está bien. Y que en ese proceso puede que llegue un momento en que te desanimes, y eso está bien, porque es parte del proceso. Pero que tenemos que hacerlo, y sí se puede, David. Sí se puede. Para eso existe la escuela para padres, por el Patronato Nacional de la Infancia, y sin decir también las consejerías, que son muy buenas, que se dan. Entonces yo creo que sí se puede. Yo creo mucho en el potencial de las personas. De nada sirve juzgar a una persona y decir lo malo que es, porque no estás aportando nada. Aquí lo importante es invitarlo, en qué te puedo ayudar, y si está dentro de mis posibilidades hacerlo. Pero yo sí creo en que hay muchos adultos enfermos, y que los niños y las nuevas generaciones y el futuro de la nueva sociedad costarricense requiere de papás que sanen. Claro. Yo creo que, vamos a ver, el perfeccionismo visto desde esa perspectiva contemporánea afecta a todas las áreas. La iglesia, por ejemplo, pensaba ahora,
el Sí. legalismo dentro de la iglesia. Exacto, porque uno de los grandes errores que se caen los cristianos es que por ser cristianos tengo que ser perfecto. Ujú, Y no es así. claro. O sea, Dios nos ama aún en nuestras imperfección y nos Ujú. ama muchísimo. Ujú, Entonces, eso es un error. Y como te digo, lo que tenemos que hacer como cristianos es buscar la madurez. claro, Y eso requiere de tiempo. así es. De tiempo, y si algo he aprendido en y creo que hemos aprendido todos juntos en esta temporada de salud mental, es el hecho de querer ser vulnerables. O sea, de decir, ok, paso número 1, no soy perfecto. Esa mentira ya, o sea, no. Porque a veces somos como los fariseos, que eran conocidos, bueno, Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados. O sea, que por fuera parecían ser una belleza, perfectos y todo, pero por dentro, y a veces nos pasa, estamos podridos. Entonces, esos procesos, ¿verdad? Vos hablabas del compromiso al cambio. Sí, ¿Cómo podemos ¿Cuáles pueden ser los pasos? O sea, de personas que estén viendo ahorita esto sí. y digan, o sea, este tema me está hablando a mí, tengo un problema de buscar una perfección inalcanzable. ¿Cuáles son esos compromisos que yo podría dar para poder ver un cambio? Lo primero es anote las cosas que usted percibe o que le han dicho, que están como ahí un poquito mal. Lo siguiente es saber que no es fácil, pero tienes que buscar ayuda. Hay que pedir ayuda. Pedir ayuda no nos hace menos, al contrario, nos hacemos desde valientes pedir ayuda. Claro. Y por supuesto que saber que no podemos exigir una perfección desde esa perspectiva de que es impecable, que es sin error, porque nosotros necesitamos aprender de los errores y nos vamos a equivocar. Y no está mal equivocarse. Entonces, también como papás o como figuras adultas en una casa, enseñamos a los niños de que se puede corregir un error, Claro. pero que el amor no está condicionado por ese error. O sea, los papás cuando corrigen a su hijo no tienen que decirle no te quiero. Y hay papás que lo hacen, David. Claro. Decirle al niño todo lo que quieras decirle, pero terminar la frase y decirle, pero a pesar de todo eso, yo te amo. Y te voy a amar siempre. Claro. Entonces, recordar eso, que como papás, sí, yo sé que hay situaciones que de verdad sacan las canas, Sí. pero son nuestros hijos, son nuestros niños, son el futuro de esta sociedad. Entonces, necesitamos enseñarles a que no sean perfectos, a que se pueden equivocar, los grandes aprendizajes maestros son los errores, pero no hay que quedarnos en el error, sino más bien levantarnos, y si no sabemos, busquemos la forma y la ayuda adecuada para saber levantarnos ante una situación delicada. Pero aquí es muy importante, David, que los que se exigen mucha perfección caen en la frustración Claro. cuando no logran. Y ellos necesitan constantemente la aprobación de los demás. Entonces imagínate qué difícil vivir siempre buscando la aprobación de los demás. La primera aprobación que tenés que tener es la del Señor. Claro, y ya esa la tenemos. Exacto. Y entonces, si hay alguien que no me acepta, ni no pasa nada, no me acepta, y Claro. no se acaba el mundo, la vida sigue. Lo que pasa es que sobre todo eso se da en los adolescentes. De acuerdo. Porque para ellos son muy importantes sus amigos, ¿verdad? Y los vínculos que ellos hacen con Sí. los amigos. Pero, y vemos esas crisis que se dan en la adolescencia porque algún compañerito o amiga ya no es mi amigo. Entonces vemos cómo sufren. Ahí es cuando tenemos que nosotros entrar como papás y darles seguridad y decirles, bueno, a veces se dan las cosas, a veces no, a veces las amistades requieren de tiempo, porque hablar con el enojo no es adecuado. Entonces también viene aquí la parte de manejo de emociones, de saber cuándo uno hablar y cuándo no hablar. Y no pasa nada. Está bien hacerlo. Sí. Mira que te digo que, por ejemplo, en mi área, en psicología, se cree que los psicólogos somos perfectos. Vea qué interesante. Wow. Y que los hijos de los psicólogos son los más Tienen que ser ejemplares. perfectos, sí. No, eso es mentira. Mire, nosotros somos igual que cualquier otra persona. Y dentro de mi casa yo no soy la psicóloga de mis hijas, soy la mamá de mis hijas.
Entonces también viene ahí, no me voy a exigir perfección en mi área porque yo me permito primero ser persona y soy mamá. Claro. Entonces también viene, hay ciertas profesiones que te exigen eso. Sí. Y no puede ser. Mira qué interesante. El que usted quiera ser excelente, el que usted se quiere aplicar mucha disciplina, como en los temas de estos últimos días, ¿verdad? No está mal. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros a veces el estar con una persona que nos exige disciplina, excelencia, pues nos hace mejores personas. Al fin y al cabo, el resultado es ese. Claro. Pero hay personas que no, que creen que eso es hasta maltrato. Claro. Y no, yo creo que nosotros tenemos que hacer las cosas como para Dios. De acuerdo. Entonces, usted exíjase con amor la capacidad que hagas en tu trabajo y yo haré la mía, pero no va a ser la misma. De acuerdo. Aunque tengamos el mismo objetivo, el ritmo es diferente. Y aquí algo tan importante, David, que quiero enfatizar es la importancia de la infancia. Mire, los niños de 0 a 6 años son muy receptores, sumamente receptores. Entonces, si estamos en un hogar disfuncional, en donde hay discusiones, en donde está presente el alcoholismo, donde lo más importante es el trabajo, el mensaje que le estamos dando a los niños es delicado y los niños observan y siguen el patrón. Claro. Desgraciadamente. Y también en los primeros años se pueden prevenir muchas enfermedades mentales de adultos, como por ejemplo el paciente obsesivo compulsivo, ¿verdad? Que una de las causas son los factores ambientales, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí lo más importante es permítase fallar, permítase no ser perfecto, impecable, sin errores, sino más bien busque la perfección desde la perspectiva bíblica, que es la que te permite ser maduro y la que te permite vivir en plenitud. Claro. Yo creo que algo que pensaba en este momento era la historia, por ejemplo, de Moisés. Moisés no tenía el ambiente perfecto o las capacidades ya perfeccionadas para liberar al pueblo de Israel. No, lo único que tenía era una vara de pastor, pero con eso él decidió obedecer a Dios y hacer las cosas con excelencia. Cuando fue llamado a ser pastor de ovejas, lo hizo con excelencia. Cuando fue llamado a liberar al pueblo de Dios, lo hizo con excelencia. Creo que así debemos ser. Y también aceptó que no iba a la tierra prometida. De acuerdo. ¿Verdad? Que también dentro de eso, también, y si Dios me quiere hasta aquí llegar, así es. Tenemos que aceptarlo, porque claro. Sí, cada quien tiene su propósito en esta vida. De acuerdo. Y en el caso, por ejemplo, de Moisés, ¿qué iba a saber Moisés? De que todo lo que iba a hacer no lo iba a llegar a poner los pies en la tierra prometida, sino verla de lejos. Pero él lo aceptó así, porque fue la voluntad del Señor. Yo creo. Entonces también aquí viene aceptemos la voluntad del Señor. Habrá momentos en que podemos realizar algunas cosas, pero si hay que posponerlas no está mal. Una de las cosas que nos enseñó el 2020 es que no solamente tenemos que reinventarnos, sino que hay que posponer. Se tuvo que posponer muchas cosas. Se tuvo que trabajar muchísimo en implementar toda la parte virtual, que tal vez no era tan importante, pero con el 2020 se quedó. Y eso está bien. Claro. Entonces, aprendamos. También hay que aprender a ver lo positivo de las cosas negativas que nos pasan. Claro. Y una de las cosas más hermosas cuando tú le reflejas a una persona su valor es que, esto es importante, no estamos en un mundo perfecto, no pretendamos ser perfectos, pero busquemos la excelencia. Así es. Porque eso sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? No se vale quedarse solamente ahí, como estamos en un mundo imperfecto, no importa, soy imperfecto. No. ¿Por qué? Porque nosotros como personas para desarrollarnos necesitamos alcanzar metas. Entonces yo lo que le diría a las personas es propóngase metas, pero reales. Claro. Y alcanzables. Empezando por ahí, ¿verdad? De acuerdo. Unas que sean a corto plazo, otras a mediano y largo plazo, pero que sean alcanzables. Claro, yo creo que aquí es comprometernos a reconocer que hay ciertas cosas que deben ser transformadas, pensamientos,
hábitos, y creo que eso nos puede llevar a vivir una vida más saludable mentalmente, físicamente, porque todas estas cosas de las que estamos hablando no solo afectan nuestras emociones, pueden afectar físicamente, físicamente, claro, como pueden- artritis. Hay personas que viven con mucha tensión a nivel cervical, hay otros que padecen de insomnio, hay otros que duermen mucho o duermen poco, comen más o Claro. comen menos. Sí, por supuesto que nuestros pensamientos nos llevan a acciones y a decisiones. Así es. Entonces, aquí lo importante es reconocer esos pensamientos, David, que nos condicionan Ujú, a hacer lo que no podemos ser de acuerdo. y cambiarlos. Mire, sí se puede. Si venimos de familias disfuncionales, no necesariamente tenemos que tener una familia disfuncional. Podemos hacer ese cambio, tomar la decisión de ser maduros Así es. y no quedarnos en la queja. Ah, es porque yo vine, como mi familia fue así, entonces yo soy así, mis hijos van a ser así. No podemos seguir con esas cadenas. Así Nosotros es. podemos hacer el cambio y hacer el cambio hoy. No importa, usted lo puede hacer en este momento. Recuerde que el proceso suyo es muy diferente al proceso mío, pero hágalo. Así es, y entender lo que usted decía. El tema aquí es tomar una decisión hoy y saber que es un proceso que puede llevar tiempo, pero que vale la pena vivirlo. Natalia, muchas gracias por acompañarnos en Conversaciones de Vida en este episodio en donde yo creo que hemos aprendido mucho, y como siempre le digo a mi amigo o amiga que nos está escuchando o viendo, tome apuntes, pero sobre todo, tome decisiones. Importante, Así aprenda es. a decir no, Así ¿verdad? es. Y no, muchas gracias, David, de Ujú. verdad que valoro mucho este espacio, Ujú. los felicito por el espacio Ujú. y aquí estamos para cuando ustedes necesiten. Muchas gracias por el espacio. Muchas también. gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron una vez más. Recuerde unirse a la conversación y también compartir esto para hacer llegar la transformación y el cambio a aquellas personas que también lo rodean a usted. Muchas gracias y hasta luego. Chao, hasta luego.